Saludos Puerto Rico, Dios les continúe bendiciendo. Soy el pastor Ricky Rosado y estamos en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, vamos a los titulares. Bueno, hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Hay una discusión con proyectos que han sido aprobados en el Senado, el 503, el 504. Están diciendo cosas por ahí que no dicen el proyecto. Y estos no son proyectos tan extensos. Con dar una breve lectura, pueden darse cuenta que están desinformando. Pero nosotros, que somos la voz aquí que aclara las cosas, lo vamos a informar correctamente. También vamos a hablar sobre la situación que ha estado ocurriendo allá en España. Oye, con los sacerdotes se han levantado el gobierno en una persecución. Imagínense si aquí no hubiese tenido las leyes que hemos logrado de protección, cómo serían las cosas. También vamos a hablar sobre lo que está pasando en Venezuela. Si eso es cierto, lo que está en las redes, de que el presidente Maduro ha comenzado a hacer unas declaraciones de que la nación le pertenece al Señor Jesucristo, confesando a Jesucristo. Pues nada, vamos a ver qué tenemos nosotros que decir sobre eso, que aunque nos alegramos, tenemos algo que decir. Eso y mucho más, aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, aquí de regreso ya tengo a mi gran amigo, hermano y distinguido sacerdote Carlos Pérez Toro, abogado de profesión canónica también, y que analiza estos temas a la saciedad y dice lo que otros no dicen. Oye, eso es una sesión que vamos a abrir aquí pronto. Pero ya eso está en un programa televisivo. No, sí, pero no dicen. Lo que otros no dicen. Así, pero no exactamente así. Más o menos. Más o menos. Pero qué bueno, pastor, de encontrarnos de nuevo aquí en esta plaza pública que es WKQ 580, como repetimos cada semana, porque es una oportunidad de nosotros los creyentes de poder participar en el debate público desde nuestra perspectiva creyente, sin que se nos quiera amordazar con una interpretación de la separación de iglesia y Estado, contrario a lo que es el espíritu democrático que inspira nuestra Constitución e inspira la Constitución norteamericana. Por lo tanto, gracias, pastor, por esta tremenda oportunidad. Y hay temas importantes. Sí, vamos a estar, y otros más que no dijimos en los titulares. Ahorita se une a la conversación nuestro apóstol Walter Santiago, el don Cholito eclesiástico del área oeste de nuestro país. Otro país. El otro país, la otra cara de Puerto Rico. Bueno, el obispo está en unas situaciones que está atendiendo. Durante el programa lo vamos a tener porque él va a anunciar un evento que tiene este fin de semana de Convoy of Hope, y eso es muy importante que estemos enterados porque todas esas ayudas van a ir directamente a Jamaica y Cuba. Son los sitios que se están atendiendo. Más adelante lo tenemos, pero también ya se une con nosotros, aunque por línea telefónica en esta ocasión, nuestro don Cholito eclesiástico, que ya lo había preanunciado, el apóstol Walter Santiago. Saludos, apóstol. Saludos, muchas bendiciones, apóstol Ricky, qué bueno de estar aquí y seguimos discutiendo las incidencias que ocurren en este bendito país. Así es, qué bueno. Vamos ya de comienzo a hablar de varios temas que presentamos. Vamos a discutir las leyes y vamos a hablar también de la situación de Venezuela. Y padre, ya terminó la sesión. Se logró bastantes proyectos. Hay gente que dice que no pasó nada, que no se hizo nada. Pues, cada cual mira las cosas de diferentes formas y maneras y las opiniones son diversas, pero los hechos son sagrados y la estadística allí dice que fue más productiva que la anterior en su primer año. Son los números. Ahora, yo no vine aquí a defender si han hecho muchos proyectos, pocos proyectos, porque yo soy de los que pienso que Puerto Rico en alguna manera está sobrelegislado. Y ya hay tantas leyes que
que ni los jueces ni los que trabajan con las leyes se la saben. Y yo creo que Puerto Rico lo que necesita es unas leyes en el área económica, una buena reforma contributiva y los aspectos de protección y seguridad en cuanto a valores y principios, porque toda esta ola criminal y de violencia y de maltrato a la mujer y maltrato a los ancianos, a los niños, es una decadencia de valores. Y aunque las leyes no necesariamente puedan atender eso, se pueden hacer leyes que hacen programas o producen programas, como ayer que la gobernadora hizo una orden para asignar creo que 26 fiscales en una fiscalía especial para atender el maltrato a las personas adultas. Pues mire, eso es algo que se debe hacer y se puede hacer también cosas parecidas a través de la legislación. Y nosotros tenemos unos proyectos aquí que se han legislado, 4 proyectos que se han legislado en esta sesión, porque en la anterior fue una gran cantidad de proyectos, como la ley 10, la de libertad religiosa. Que si no tuviéramos esas leyes hoy, 14. la ley 14, gracias. La ley 14. 14. Que si no tuviéramos esas leyes, lamentablemente, esto que está ocurriendo en España, con tantos sacerdotes, que yo me he quedado, oye, porque esa es la madre patria, donde la Iglesia Católica ha sido uno de los lugares donde más fuerte ha sido. Hoy en día se le ha virado la moneda. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero vamos ahora a hablar del... ¿Cuál de los dos, padre? ¿Empezamos? ¿504 o 503? Vamos a empezar con el 504 o vamos a empezar con el 3, el del asesinato de la mujer embarazada. El del asesinato de las 2 vidas, o el asesinato de la mujer embarazada y muere el niño por consecuencia, o que ella pueda ser lacerada o herida y entonces el niño pueda morir. El proyecto de ley que fue enmendado supone que la muerte de una mujer embarazada junto con su niño, eso será solamente un asesinato en primer grado. Y si muere el niño solo, será un asesinato también. No imita, lamentablemente, ¿verdad? No imita el proyecto original, en la cual era doble asesinato, imitando el proyecto, imitando la ley penal a nivel federal. Pero es un proyecto bueno, como es obvio, porque lo que se intenta es que la muerte de una mujer embarazada no quede invisibilizada, sino que se reconozca que tiene que tener esos 2 elementos del delito. O sea que mueren los 2, pero se acusa por una sola muerte. Se acusa por asesinato en primer grado. O sea, los elementos de ese delito del asesinato en primer grado supone. Y si muere solamente el niño en la agresión contra la mujer, la violencia. O sea, que el niño está protegido. El niño está protegido en ese segundo supuesto. Claro, en el primero, también en el sentido que se reconoce como un elemento específico del asesinato, es que se mate a la mujer embarazada y se... Pero pregunto, ahora me volví técnico yo aquí. ¿El agravante aplicaría? No, porque los asesinatos en primer grado no tienen agravantes. Sí, pero había antes, en Puerto Rico, antes de estar esta ley, cuando moría una mujer embarazada. Sí, pero no podía ser asesinato en primer grado. El primer grado es la pena máxima y por lo tanto no hay agravantes, porque ya es la pena máxima que el legislador entendió a nivel de asesinato. Sí, son 99 años para efectos de... Sí, son 99 años. Que ahora con todo lo que pasa en corrección, puede bajar a 30, después de 35 o de 25 años pudiera pedir con 25 años puede pedir que consideren una libertad bajo palabra. Bajo palabra. Sí, sí. ¿Walter tiene algo que decir? Sí, no, yo creo que esa ley era muy importante. La duda que tengo en cuanto a la ley, bueno, todavía no es ley, todavía no se ha firmado, está en el escritorio de la gobernadora. Pero pero perdona que te interrumpa, creo que le hicieron una pregunta en estos días. Y ella dijo que estaba inclinada a firmarla. Sí, yo sí, entiendo por que eso. no habrá ningún problema. Yo creo que no debe haber ningún problema en cuanto a esto. Yo creo que
la pregunta que tengo, que también es técnica, y no sé si Padre Carlos me la puede contestar, en el ataque hacia una mujer, que haya un intento de asesinato, la mujer quede gravemente herida, no muera, pero el feto muere, también se aplica a primer grado. Exacto, o sea, lo que la ley, ¿verdad, Keishla? Que no imita la ley federal en todos sus elementos, le imita en algunos de sus elementos. La ley prevé que si muere solo el niño ante un ataque violento, ¿verdad? Como se dice en vamos a leer directamente el artículo, como resultado del uso de fuerza o violencia contra la mujer embarazada y muere también el niño en el vientre materno, esa ley prevé, ¿verdad?, de que sería un asesinato en primer grado la muerte del niño. Con eso se le está reconociendo sin duda la característica de persona humana. Es un buen paso en la dirección correcta, sí. Sí. Pero aunque la mamá quede viva en el asesinato, no importa, la pregunta, cualquiera de los dos que muera, cualquiera de los dos que muera, vamos a decirlo de esa forma. Se aplica. En Arna y Habichuela, cualquiera de los dos que se muera, se pueden morir los dos o se puede morir uno de los dos, que es primer grado. Sí. Exacto. Yo creo que esos son los dos elementos nuevos que se añade, una letra G y una letra H al artículo 92, que es el asesinato conocido como el asesinato en primer grado. Yo creo que sí, entendemos, nosotros respaldamos. Pero esa no es vamos a aclarar para el récord, esa no es la 5. El proyecto, perdón. Ese proyecto no es el 503, es el proyecto 3. Es el 3, ese es el 3. Ese es el 3. Que se conocerá como la ley Keishla McLean en honor de esa joven que fue vilmente asesinada y en la que murió su criatura en su vientre materno. Entonces, para ir en esa misma línea. Y para que, espérate, en esa misma, para que la gente, hay algunos que conocen más el caso por el asesino, que fue el ex boxeador Félix Verdejo. Pero en el caso de Verdejo, le aplicaron la federal. Le aplicaron, como es obvio, estaba haciendo. Por eso no, pero yo estoy hablando con relación a quién es Keishla McLean. Sí, la que es. Pero en el caso. Fue asesinada por Verdejo. Sí, en el caso de Verdejo se le aplicó lo que se conoce como el doble asesinato, que está también en California, dicho sea de paso. El doble asesinato es que si tú matas a una mujer embarazada, matas tanto a la mamá como matas al niño. Y por lo tanto es un doble asesinato. De hecho, se pidió en algún momento o se trató de considerar pedir la pena de muerte. En el caso de Verdejo, sí, se pidió la pena de muerte, ¿verdad? Se consideró por fiscalía, pero estaba Biden en el poder y él... Vino orden ejecutiva, ¿verdad? Que era fuera más leniente con eso. O sea, había un criterio por parte de justicia federal inspirada por Biden en la cual se detuvieron todo tipo de petición de pena de muerte. Que ahora con Trump eso se volvió a liberar. Ahora se volvió de nuevo. De hecho, me parece que hay un caso ahora en Puerto Rico que va a ser... Caso de las dos jovencitas de 15 y 13 años. Y precisamente era pena de muerte porque era un doble asesinato. En el caso de California es pena de muerte cuando son dos vidas. Y en el caso de Luisiana también. Sí, pero en el caso que estamos ahora teniendo en Puerto Rico, que hay 3 individuos acusados, uno de ellos ya se pidió la pena de muerte porque como Trump liberó eso y ya en Washington hay un comité que es quien analiza, lo refirió a la Secretaría de Justicia y ella aprobó. Ahora eso se va a ventilar en Puerto Rico si se va a llegar a ese término. Sí, por las dos muchachas que fueron asesinadas por uno de los acusados. Está siendo acusado también por el asesinato de esas muchachas. Hay 2 muchachas y 2 individuos más que mató. O sea, y 2 individuos que mató. Ellas la matan para silenciarlas, para que no hablen de lo que pasó. Y por eso que tiene sus atributos. Pero todo esto es una tendencia positiva en nuestro derecho general, en el contexto penal, de que se reconoce que allí hay una vida humana y que por lo tanto es lógico que el Estado proteja como un valor
la vida humana del nasciturus. Esa era un poco la intención, ¿verdad?, de este proyecto. El 504, lo voy a leer para efectos de publicidad. El proyecto 3 le puede dar fuerza al 504. Sí, claro que sí. Sí. Y otros más que hay que han sido aprobados. Ya el marco jurídico está en proceso en Puerto Rico. Por eso que tú ves que están gritando. Hay tanta tiradera y chavan con lo mismo. Que de Barrio Obrero a la 15. Seguro. No, pero di. Un paso es. Estamos ahí al lado. Fíjate que me estoy portando bien y me estoy portando bien. No, pareces un abogado de lo bien que te está portando. Imagínate. Honra tu seudónimo, Don Cholito, acuérdate. Para enmendar el artículo 67, 69 y 70 de la Ley 55 del 2020, según enmendada, conocida como Código Civil de Puerto Rico, con el fin de clarificar que el ser humano en gestación o nacituro, ¿quién se habrá inventado esa palabra de nacituro? Eso es una palabra que se ha acuñado de hace 4 o 5 años para acá. Es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, que los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nacituro están subordinados al acontecimiento del nacimiento y que los derechos que se reconocen al nacituro no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley y para otros fines relacionados. Yo le pregunto, mi distinguido abogado, ¿por qué hubo que aclarar la ley 55 del 2020? Estamos 5 años desde que esa ley se hizo, que es el Código Civil. ¿Por qué hubo que aclararlo? Pues mire, pastor, y se recoge en la misma exposición de motivo. Lamentablemente, tanto la Universidad de Puerto Rico, eso es algunos de los ejemplos, como el Colegio de Abogados, a pesar que era clara la voluntad del legislador del 2020 de que la articulación del Código Civil clarificaba de manera evidente de que el nasciturus, el ser humano en gestación, es persona natural, con todo lo que implica. Sin embargo, el articulado para algunas universidades... Aquí dice ser humano también. Ser humano en gestación. Pues lamentablemente ellos comenzaron a interpretarlo de que aunque el legislador tenía esa intención, sin embargo, ellos aducían la comisión original no lo entendió así y por lo tanto ellos decían la comisión original tiene razón. Los legisladores que votaron por el Código Civil se equivocaron. Fíjate que no dice la palabra feto, que es una palabra que yo a veces la noto como que se utiliza para decir que es menos. Sí, exacto. Cuando aquí ahora dice claro ser humano y te ha dicho nacituro o ha dicho persona en gestación. Sí, sin duda. Lamentablemente, ¿verdad? Para esas interpretaciones de la academia o de gremios de abogados, ¿verdad? Aunque el Colegio de Abogados representa una minoría ínfima de lo que somos todos los abogados del país. Yo, por ejemplo, no pertenezco al Colegio de Abogados porque demuestra siempre consistentemente una actitud beligerante, una especie de odio visceral, institucional, contra el ser humano en gestación. O sea, no son capaces de percibir la dignidad inviolable del ser humano en gestación y por eso un colegio como ese evidentemente no puede representar los intereses de la gran mayoría silente de este país, ni tampoco los intereses de los abogados, que somos una mayoría, que somos los abogados que creemos en la vida humana, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Por eso, ante eso, había que clarificarlo. Y por lo tanto, se ha hecho esta clarificación en el Código Civil por la legislatura local para que no haya menor duda. Y sobre todo, no es simplemente una cuestión técnica, ideológica o de ideas. Es que de esa manera, clarificando que el ser humano en gestación en el vientre de mamá tiene derechos que le sean favorables y que mamá puede reclamar en favor de su hijo.
Porque recuerden, la mamá del Código Civil es mamá que quiere tener nene. Y el Estado, a través del Código Civil, está dando un nuevo instrumento, el reconocimiento de la persona natural del nene en el vientre materno, para que los pueda reclamar, por decir así, reclamar frente, por ejemplo, las aseguradoras. Yo me acuerdo una doctora que depuso en las vistas del Código Civil, y esa doctora hizo una afirmación contundente, que habían alrededor de 20 operaciones que las aseguradoras no permitían para los niños en el vientre de mamá, no, por decir así, permitían, en razón de que no comportaban un beneficio a la madre gestante, sino solamente un beneficio al niño en el vientre materno. Es un abuso porque algunas de esas operaciones, ahora yo no puedo decirte así de manera concreta, ¿verdad? Algunas de esas operaciones comportaba que algún niño no naciese con una tara hereditaria. Ahora mamá, con este código, tiene un nuevo instrumento para defender, por ejemplo, frente a las aseguradoras, el derecho de nene a ser tratado con dignidad y que las aseguradoras no busquen evitar el beneficio del niño para ahorrarse un dinero. Así que yo creo que esto es excelente, por decir así. Sí, no, iba a ser una pregunta más o menos cuasi técnica, porque están hablando por ahí, y esto lo hago para que él pueda dar la aclaración correcta como abogado, que este proyecto del Senado 504 podía afectar la ley de herencia. Al reafirmar que el ser humano en gestación es una persona natural desde la concepción. Por eso lo que ellos están hablando es que lo que implica que sus derechos hereditarios están supeditados a su nacimiento con vida. Pues voy a leer lo que dice el artículo 69. Que tú tienes que... Le voy a leer el artículo 69 para darle embocadura al abogado. Dice el artículo 69, personalidad y capacidad. Todo ser humano tiene la personalidad y la capacidad jurídica desde el momento de la concepción y es sujeto de derecho para todos los efectos que le son favorables. Los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nascituro están subordinados al acontecimiento del nacimiento. Por lo tanto, ya eso está en un articulado. Ya eso está en... Por eso, y yo traigo el tema, y perdónenme, porque que se ha dicho tanta verborrea por ahí, tanta cosa, y salen los eruditos que son expertos en herencia a tratar de opacar este proyecto y los derechos. Entonces yo quería saber, dentro de la opinión, pues, también de Padre Carlos con relación a lo demás, y ya tú aclaraste en parte que yo había leído esa claro, pero el padre lo va a decir ahora como... Pero es que eso es como está ahora. Un niño en el vientre materno tiene solo derechos hereditarios si nace vivo. Eso sí, hay una especie de suspensión. No se puede distribuir la herencia, no se puede hacer las particiones hasta que el nene no nazca. Porque si no sería una preterición. Es decir, a alguien se le dejó fuera. Por eso es que cuando una mujer está embarazada y hay una herencia ya abierta, tiene que esperarse a que nazca el niño para poder hacer la repartición adecuada. Eso es así. Este proyecto precisamente quiso subrayar que todos los derechos del nene comienzan cuando es concebido, pero hizo una excepción. Los derechos hereditarios, en razón de las complicaciones que tiene, el nene tiene que nacer para poder acceder a los derechos hereditarios que no puede reclamar mamá desde el vientre materno. Solamente se puede reclamar, no pueden hacer la partición de la herencia hasta que no nazca nene, porque nene tiene derecho si nace vivo. Eso es así y es importante que se aclare sobre ese asunto. A mí me parece que han desinformado más de lo que han informado. Y el decir que el proyecto le quita el derecho a una mujer de tomar una decisión conforme a ley, porque las decisiones que tomen las mujeres para
terminar un embarazo o un aborto tiene que ser conforme a ley. Eso sigue igual, eso no se ha tocado en este proyecto. Eso es. O Sí, sea que, lo que pasa es que es más fácil desinformar que llevarlo la información. pero yo quiero aclarar, porque he escuchado voces que si una mujer con cáncer no podrá tomar decisiones. El proyecto no dice solo aborto. El proyecto más claro no puede ser. Miren lo que dice. Los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. O sea, decisiones sobre su embarazo, desde si tengo que someterme al cáncer, cualquier decisión, entre ellas el aborto, conforme a la ley, como aparece en el artículo 98 del Código Penal. Por lo tanto, recuerden, mamá del Código Civil es mamá que quiere tener a nene. Mamá que no quiera tener a nene va al Código Penal, artículo 98, que dice que por motivos de salud y por motivos de tuviera en peligro la vida, en una relación médico-paciente, tomando un consentimiento adecuado, mamá puede tomar la decisión que considere oportuna dentro de esos parámetros estrictos, porque en Puerto Rico no existe un derecho al aborto, es simplemente por decir así, una excepción estatutaria, porque en Puerto Rico está prohibido el aborto. Yo pienso que ellos están bajo la percepción del famoso refrán que dice que cuando el río suena es porque piedra trae. Piedra trae. Exacto. Y estos son, lo que vienen son peñones bajando. Es que, y ya. Y aclarado el punto. Por eso que usted no se ponga a escuchar programitas por ahí, chimbo. Póngase a escuchar la gente que sabemos de esto, que sabemos de dónde. Hombre, que tengo una información de Roma, están investigando que hay un padre putativo del nasciturus. Vamos a chequearlo ahorita. Vamos a la pausa, que esto se puso caliente. Vamos a la pausa y regresamos en breve en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado, o yo por ahí al apóstol Walter queriendo ser locutor, y que 2 y 1 y qué sé yo cuántas cosas, pero el Señor perdona eso. Nosotros estamos en las redes sociales, nos puede seguir por el canal de YouTube como apóstol Ricky Rosado. Ahí va a ver todo lo que hacemos aquí en video, otros programas que hacemos como el Tribunal Cristiano y otros asuntos más que atendemos ahí. Y nos puede seguir en las redes sociales de X como Apóstol Ricky o en el Facebook como Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Muchos de lo que gustan son los Reels. La gente los ve. Hay uno ahí de Walter que está caliente. Lo estaba viendo esta mañana. Nada. Bueno, Apóstol Walter y Padre Carlos Pérez, seguimos atendiendo asuntos aquí importantes. Hay otra ley. Bueno, hay otro proyecto de ley que está camino, ya creo que está subiendo por allí por La Perla, lo llevan por allí y va a llegar pronto al Palacio de las Catalinas. Para enmendar la ley 146 del 2012, según enmendada conocida como Código Penal de Puerto Rico. ¿Cuántas enmiendas le habrán hecho ese código, Carlos? Eso hay que hacerlo de nuevo casi. Se han hecho muchas enmiendas, pero son consistentes con la estructura original, por decir así. Recuerde que el Código Penal actual, el primero de la reforma fue el 2004 y el 2012. Todos los demás son enmiendas de esa estructura original. Y cuando le añades un nuevo artículo que no esté, también es una enmienda, pero para añadir. Sí, claro. Y sí, porque a veces se enmiendan algo que está ahí ya puesto y lo que hace es que se le quita, se le pone o se le arregla. Pero algo nuevo tiene que ir una ley especial. ¿En qué sentido, pastor? Perdone que no le entendí la pregunta. Algo que sea criminal, porque este es el Código Penal. Sí, pero hay leyes especiales, ¿verdad? Que no están en el Código. Y las leyes del Código, ¿verdad? Si no voy a enmendar nada del Código, hago una ley especial. Si no quiero enmendar porque quiero hacer una ley especial, pues hago una ley especial.
Perdonen el público que nos volvemos aquí técnicos. Y a veces hay gente que eso le aclara dudas. Ujú. El Código Penal de Puerto Rico, a los fines de añadir un nuevo artículo 179A para establecer que toda persona que interrumpa o impida una actividad religiosa mediante fuerza, intimidación y o violencia incurrirá en un delito menos grave. Y establecer que en caso de una convicción previa por este mismo delito, la persona incurra, o sea, que sea reincidente, vuelva de nuevo, en delito menos grave y será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de 1 año y para fines relacionados. Yo voy a dejar que el padre lo explique y yo después le voy a añadir mis experiencias de vida y a lo mejor el apóstol Walter, porque la gente dice, Ujú. ¿por qué hará falta esto? Hace falta porque, aunque voy a ser breve en mi exposición, porque hemos vivido bastantes experiencias, nosotros y compañeros y gente de iglesia, que dando un servicio, dando una reunión de oración, viene alguien violento, viene alguien a gritar y a intimidar y a crear una violencia verbal, porque la violencia verbal también es violencia. Entonces, pues se interrumpe y la gente ha tenido que irse de no poder celebrar el acto religioso. Y ahí habla también en público, o sea, no es simplemente un área privada, también un área pública. En áreas públicas, sí. O Eso, sea, eso es verdad que lo dice bien claro aquí. o sea que ustedes han tenido experiencia. Sí, 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 yo una vez estaba sí. predicando hace años, te diría, pero muchos años atrás. Yo llevo ya 41 años de ministerio y se me sube al altar una persona, tenía que estar loca, y era voceador. Y se subió como que quería vocear conmigo. Sí. Sí, oye, y el poder Mira, de... Anthony, Sí, oye, yo reaccioné tan rápido, reaccioné como un buen pentecostal. Le puse las manos en la cabeza y oré por él y el tipo cayó al suelo dando vueltas. Y el ah, demonio que estaba se le fue, pero al principio era... Y me dieron, pastor, ese hombre es voceador. Yo lo hubiera matado a usted porque ¿cómo Y se yo llama? estaba aplicaste en la un ley. servicio, salí de un servicio, ya se había acabado el servicio, y una persona vino para que yo le firmara, molesto porque yo no le firmé un documento que le pedía en ese entonces ARPE para abrir una barra al lado de la iglesia. Y yo recuerdo que yo le dije, mira, yo no te puedo firmar para eso, vete a otros vecinos, pero la iglesia no puede prestarse a eso. Y se molestó tanto y me cogió por la corbata y me empezó a ahogar así, a subirme, y mi esposa se tuvo que meter a separarlo. Y le dieron un golpe a Sí. Grace. Y eso fue hasta el tribunal. Llegó la policía y lo citaron y todo. Con esta ley lo hubiesen arrestado. Si hubiera Y, no interrumpido una actividad de culto. Seguro. A mí y a mismo, ese, y el a culto ese era no yo. le pusiste las manos, a ese también no le impusiste, a ese yo le hubiera impuesto las manos. No, me la metí en el bolsillo. Mira, pero ha pero acá pasado, entrenó. Padre Carlos, contestando la... Pero acá entrenó. El caso ya está cerrado. Pero un feligrés que había venido reciente, acababa de venir del Bronx, de Nueva York. Mi hermano le brincó y le dio a los 3. Sí. Sí. Sí, Dios sí, tiene, sí. Dios siempre, Mira, Dios siempre tiene un plaza de ángel que te Mayagüez, protege. en la plaza de Mayagüez, en un momento dado, nosotros estábamos y vino Nicole, Dios, un hijo de Caín, vino a tratar de fastidiarnos el servicio que teníamos allí y todo lo demás, y pues y lo sacaron y al final se puso hiperactivo y por poco los hermanos le imponen la mano allí, gracias a Dios que vino la Lo que pasa es que municipal muchas de esas y lo personas sacó de la... están, ¿verdad?, con sus situaciones muy personales y emocionales o bajo efectos del alcohol. Y esas personas o droga. y droga y se ponen violentos. Y la policía, pues a veces no puede hacer nada. Con esta ley pueden llevárselo un ratito al cuartel a tranquilizarlo. Bueno, ya hay una ley que se llama, se conoce, es el artículo 179 que está ahora, delitos contra el derecho de reunión. Ok, ¿cómo dice ese? Ese dice, más o menos articula a toda persona que interrumpa o impida mediante fuerza, intimidación o violencia. Es el mismo articulado. Añadieron una letra A. Añadieron una letra al nuestro, por decir así, para que sea específico con respecto, en el caso del anterior,
dice, incurrirá en delitos menos graves con pena de reclusión por un término fijo de 1 año. En el nuestro, ¿verdad? Dice que será un delito menos grave y será sancionado con pena de reclusión por un término de 1 año. O sea, tienen los mismos elementos, lo único es que, de nuevo, el código busca no invisibilizar a la víctima, sino reconocer a la víctima en su identidad específica. En alguna manera, el caso que ocurrió lamentablemente con la muerte No hubiera cubierto con de Charlie Kirk, El de Charlie Kirk no era una actividad de culto. No era una actividad de culto. pero en una reunión. Era una reunión que evidentemente en ese caso hubo un asesinato. No, sin llevarlo al asesinato. Si la persona nada más hubiera estado allí. Es que cuando tú haces una acusación, tú lo acusas por todos los delitos. Okay. Y en ese caso lo hubieran también acusado por interrumpir delito contra el derecho de la reunión. Eso tiene que ver con de actividades religiosas. ¿Ah? Eso tendría que ver con el caso de la gobernadora, con Audrey Nix. Porque en el caso de la gobernadora, aunque hubo una interrupción de una actividad de culto, la interrupción, ¿verdad? No fue por fuerza, intimidación y o violencia. O sea, toda persona que interrumpa o impida mediante fuerza, intimidación y o violencia. Eso es para los que vayan ahora a estirarle el chicle. A decir por ahí, no, que eso, los religiosos están haciendo eso. Que hay un derecho haciéndole un favor a la gobernadora para que... No son los mismos. No son los mismos. Pero hay una cosa bien importante, porque sí, durante el debate de lo que sucedió a la gobernadora, que hubo una interrupción clara de una actividad de culto, sí hubo algunas voces en el debate público que decían, bueno, es una iglesia, es un templo público, allí hay derecho a libre expresión. Con esto se clarifica que si media intimidación, fuerza y o violencia, esa persona va a tener que cumplir cárcel, ¿verdad? Y va a tener que responder. Esto lo que hace, de nuevo, es visibilizar a la víctima. Porque nosotros, usted mismo ahí ha contado un hecho, sí. Un hecho donde se acercó una persona con intención de agredir. Y evidentemente esto protege el hecho específico, porque a veces, lamentablemente, la policía en algunas de estas cosas que son delicadas y técnicas, a veces no saben cómo intervenir. No, y van allí y vamos a dar una citación para que vaya al cuartel primero, tú sabes, y el problema está allí, la intimidación estuvo allí, la amenaza se dio, ¿verdad? Que pues era otro delito el de amenaza, y todo eso se está dando, que lo que tiene que hacer el policía con esta ley es, mira, vamos a darte una vueltita, sí te vamos a citar, pero te vamos a llevar nosotros al cuartel primero. De nuevo, evidentemente el proyecto original, ¿verdad? Que en el tracto legislativo preveía no solamente si hubiera fuerza e intimidación, cualquier interrupción de actos de culto, tal como está en el estado de California o tal como está, por ejemplo, en Canadá. Estoy hablando de 2 jurisdicciones bastante liberales. Pero el legislador entendió que circunscribirlo a interrumpa o impida mediante fuerza, intimidación y o violencia es un modo más específico, porque tal vez lo otro, en el caso de Puerto Rico, podría tener dificultades de prueba. ¿Qué significa interrupción? Hubiera podido ser un poco confuso, ¿verdad? No, y aquí que le sacan 20 patas al gato, y si son del área oeste más todavía. Exacto. ¿Sabes cómo son esa gente también? Mira para ahí. ¿Sí? Estás interrumpiendo, te podemos aplicarle el código Bueno. Podemos alterar una alteración a la paz. Eso es así. Estamos ahí. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en España, porque a mí eso me está preocupando. Y mira que yo para preocuparme. La Católica España. Sí, la Católica España, donde las iglesias católicas y el catolicismo, allí sí que el protestantismo está bien bajito comparado con la iglesia católica. Los reyes católicos de España, toda esa patronato cultura. Regio, Entonces, la conquista y la evangelización. ¿Cómo se perdió eso? Luces y sombras. ¿Cómo se perdió eso? Donde ahora varios sacerdotes y gente que está relacionada al clero hacen cualquier expresión, una expresión hasta lógica, educativa, formativa, y se ven en procesos legales.
Es normal que ganó, pero se No, tomó. no, en este caso no ha ganado. No, pero el anterior. El anterior un Pero sacerdote de le Barcelona. tomó como 3 años y tuvo que seguir apelando. Sí, tuvo que apelar y etcétera, y hubo condenas y hubo amenazas de 8 años de prisión, porque esto no es, o sea, estos crímenes, los desequilibrios ideológicos de la izquierda Padre, liberal. esos son los que han salido a la luz pública, porque a lo mejor en muchas provincias de allá de España, metidos por allá bien lejos, los sacerdotes se intimidan y entonces vamos a callarnos, está bien. Pero yo te puedo asegurar que en el caso del sacerdote español, los españoles y los sacerdotes no se intimidan fácilmente. Ah, bueno. Eso más bien en nuestra realidad puertorriqueña. Pero allí no, allí son leones los sacerdotes y reclaman sus derechos y los reclaman. Este caso, que es el caso de Monseñor Munilla, que es el obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, es un caso terrible, porque el obispo hizo unas expresiones consistentes con la visión católica sobre cómo debe ser entendida los problemas de la ideología de género, cómo debe ser entendida la identidad, etcétera. Habló de la necesidad que a las personas, ¿verdad?, que libremente lo deseen, haya un acompañamiento para superar, ¿verdad?, pues encauzar su vida a nivel de los actos distinto a su orientación sexual, sino de una manera positiva, como lo hacemos todos. Cuando alguien tiene alguna tendencia, qué sé yo, por una persona, por ejemplo, que es mujeriega y que quiere convertirse, tiene que tener un acompañamiento para que esa orientación interna no lo encauce sobre actos que no contribuyen a su desarrollo pleno y personal. Y por lo tanto, el obispo estaba haciendo esa propuesta, que no es lo mismo que terapias de conversión, sino acompañamiento espiritual y psicológico, como sucede en otras partes del mundo, para que la persona pueda encauzar, según sus principios y valores, su orientación sexual conforme al plan divino sobre la sexualidad. Esa expresión, que aquí en Puerto Rico sería absolutamente normal en nuestro contexto puertorriqueño, a él le han hecho una acusación por un presunto delito de odio. Pero este no es el único. El arzobispo de Granada y el de Alcalá de Henares también han tenido. Y dale gracias a Dios que no metieron al de Ben Garden ahí. Está un poco distante. No somos ya provincia española, ¿verdad? Hay algunos en Puerto Rico que quieren que Puerto Rico vuelva a ser una provincia española, ¿verdad? Sí, Hay un movimiento, había un movimiento muy pintoresco y interesante. Bueno, mi abuelo era ciudadano español. Bueno, pero era parte de la provincia de Puerto Puerto Rico. Ahora lo podías Rico. hacer hasta diciembre. Si tenías un familiar desde allá, podías ser ciudadano. Sí. No, y parece que hay unos nuevos diálogos para extender. Hasta que los otros días alguien siguió escudriñando eso y le dijeron, si te haces ciudadano tienes que pagar contribuciones. Oye, y si eres joven tienes que irte a la mili. A la milicia. A la milicia. Imagínate. Por lo tanto, de verdad esta es una situación. Pero es bien interesante. La izquierda liberal también en Puerto Rico siempre reclama espacios de democracia y espacios de libertad. Cuando tienen la posibilidad de estar en el poder, lo que para ellos era espacios de libertad y democracia, crimen de odio, no tienes derecho ni a opinar distinto sobre estos temas. Es una tendencia curiosa que cada vez que la izquierda liberal tiene la posibilidad de gobernar, las consecuencias son eso. Tú no puedes ni pensar, Walter, en ideas diversas. ¿Tú recuerdas cuando Victoria Ciudadana tenía allí a Benave y a la señora Lacén, que querían poner crímenes de odio, querían lo de los peinados, querían poner un montón de cosas, inclusive cuando estaba el gobierno de Alejandro, que querían también prácticamente abolir la prostitución y hacer un montón de cosas y terminar con el proyecto de la marihuana y todo lo demás. Es muy izquierdoso. Alejandro García Padilla es sin duda parte de esta izquierda liberal, de este pensamiento. Fíjense, a mí... Pero únele hay alguien más. ¿Quién? A Colón Pernas. Sí. Dávila Pernas. Dávila Pernas, que ayer... Dávila Pernas...
Todos son zurdos, todos. Sí, en ese programa son... Sí. Imagínate, ayer David Perna hizo unas expresiones que se ve que no se leyó el proyecto 504, que es el proyecto del nacituro, hablando que si esto va a afectar la gerencia, se ve que no leen. Y sobre todo una persona que allí, porque... Padre, leen. En Padre, leen, pero quieren decir lo que quieren decir. Lo que le da la gana. Yo espero que Esto no tiene una página. Perdóname, esto no tiene... Este proyecto tiene el 504. Voy a contarla. Por la exposición de motivo. 1, 2, 3, 4, 5 páginas. 5 páginas. 5 páginas por un lado. Y allí diciendo... A mí me salen 3 porque yo lo puse por los... Y a mí me da pena... A doble espacio. Me da pena que una persona que es abogado, que dice allí representarla al PNP, me parece, ¿verdad? No, es un demócrata de izquierda Pues liberal. imagínese, pastor, no es capaz ni de articular lo que dice el mismo proyecto de ley que ahora va para que la gobernadora lo firme o no. O sea, es una irresponsabilidad. Y usted sabe lo que yo quiero decir, que cuando la izquierda liberal estaba en la legislatura, ¿verdad? Uno de la izquierda liberal, que es el caso de la señora Lacén y de Bernabe, ¿verdad? El que era profesor de la universidad. Curiosamente, los proyectos de ellos nunca invitaban a los que piensan distinto y que podían aportar al debate. Eso sí, cuando sale un proyecto de valores y principios consistentes con la mayoría silente de este país, ellos piden vista, que tienen que ser esto, que hay que lo otro, que no es suficiente. O sea, ese contraste precisamente es las inconsistencias de la izquierda liberal. Cuando están en el poder, le niegan el derecho a que pueda haber disidencia. En España, con las leyes del odio, han llevado a cardenales, han llevado a sacerdotes, 3 obispos, un arzobispo de Granada, me ocupa, etc. Padre, me ocupa, y no sé si Walter lo ve como yo lo veo también, que si no se hubiesen hecho aquí unas leyes de protección, y todavía nos faltan hacer otras más, tuviéramos nosotros aquí una persecución. ¿Cómo tú lo ves, Walter? Yo creo que dentro de lo que estamos mirando, y yo escuché a Padre Carlos, ellos lo que pasa es que le aplican a uno la ley del embudo, lo ancho para ellos y los finitos para los demás, para tratar de que dentro de toda esa situación ellos quieren tener todos los derechos del mundo, pero limitando y metiéndole cortapisa a todos los proyectos que se hacen. Y yo creo que dentro de esto, si nosotros, como yo los otros días hablaba con unos amigos pastores, Dios nos vino a ver. Dios nos vino a ver porque pudimos adelantar ciertos proyectos que eran medulares, que están dando paso a lo que queremos, ¿verdad? Y que no son proyectos que responden a una visión religiosa, son proyectos de derechos humanos. Y yo quiero aclarar. Exacto, que cubren a todo el mundo, Esto no es para la iglesia. Bueno, cubren a todas las religiones, cubren a todos los... Sí, porque un nene en el vientre materno no es católico o evangélico, musulmán o ateo. La ley 14, la ley de libertad religiosa cubre al musulmán, cubre al católico, a las adventistas. La de currículo de principios de valores. Son valores universales. Y son valores universales y todo el mundo quiere que le enseñen a sus hijos valores. O sea, el querer decir, el querer restringir estos proyectos como proyectos que surgen de un contexto religioso es no entender lo que significa derechos humanos. No, pastor, pero ese es el dolor. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es lo peor? Pero ¿saben lo peor? Lo peor es que si estos son religiosos, si estos proyectos son de base religiosa, entonces habría que reformar el Código Penal, porque el no matar, el no robar, el no cometer adulterio, el no mentir, son tan religiosos como estos proyectos. Con ese último que mencionaste, el de no mentir, estarían todos en el infierno. Pero que este es un país religioso. Bueno, es un país cuya cultura quiere expresarse en sus valores que quiere proteger. Por eso me sorprende lo de España. Sí, no me sorprende a mí también. Vamos a dar un viaje tú y yo allá a investigar eso con esos sacerdotes. Y si nos meten presos por crimen de odio, pastor. Está bien, pues. Algún día te tenía que tocar algo. Mira, antes de irnos, brevemente, para ir al tema final,
y decirlo de convoy, porque yo creo que el obispo no va a estar. Tenemos pocos minutos. Fíjate, hablando de acompañamiento, la situación con la senadora Aguiló, la abogada motorizada, que bajó una decisión de una... De la Comisión Ética Sí. del Senado. y, De la Comisión de Ética del Senado. Pero fíjate que dentro de las cosas que pusieron que ella debe cumplir es buscar una evaluación o un acompañamiento Psicológico o espiritual. o según- espiritual, incluyó pastores. sí, y sacerdote. Y está bien, Sí, pero ella va a ir a donde, a un sacerdote o a un pastor. pues no lo sé. No sé a qué ella pertenece, honestamente. No, yo la he visto en varias reuniones tanto de la Iglesia Católica como reuniones que yo he estado presencial de la Iglesia Protestante. O sea, ella está abierta a eso. Y qué bueno. Hay pastores muy preparados, como sacerdotes muy preparados, que tienen licencias de consejería, que tienen todo eso. Porque oí que empezó algunos por ahí, ¿qué saben los pastores? ¿Qué? Adiós, caramba. Sí. Adiós. Pero mira, Hay pastores Ricky, médicos, hay pastores Ricky, ingenieros, hay pastores abogados, Pero y no- sacerdotes, pero y no hace- psicólogos. Mira. No hace falta tener un expertise en el campo psicológico Para un acompañamiento. para un acompañamiento espiritual Sí, pero- para cambiar pero- conducta, para cambiar conducta. pero yo quiero dejar establecido que cuando se habla, por ejemplo, hablando de cualquier entidad público o privada de recursos humanos, los pasos a seguir son eso. Cuando tú tienes un empleado que tiene algún problema X, Y, Z, sea matrimonial, sea de abuso de drogas, sea de alcohol, o sea, el paso es, la recomendación es que tenga que buscar una ayuda psicológica, una ayuda una evaluación que profesional, lo sea de un evalúen. pastor, una evaluación que lo evalúen. Ese es el Pero procedimiento. no, lo Porque que aquí están hablando, le lo han que le están pedido- hablando aquí. Espérate, déjame terminar lo que le han pedido aquí es que la gente se pone a hablar, no, que la comisión no tiene el expertise, la comisión no hizo ninguna evaluación, es una recomendación, señores, recomendación de que vaya a hacer una evaluación de su comportamiento con los demás empleados. Si ella no va a hacer la evaluación, está sujeta a sanciones porque es parte del procedimiento. Bueno, más que evaluación, porque no es que tenga que rendir un informe, me evaluaron, sino tiene ella que acercarse a un psicólogo, a un sacerdote, a un pastor, para un acompañamiento personal, para bregar con las situaciones que la Comisión Ética ha entendido que son de tal seriedad que merece esa recomendación para que ella no tenga problemas con empleomanía y pueda continuar ejerciendo sus funciones como pero senadora. sea quien sea, tiene que hacerle un informe a la comisión. No, sea un sacerdote, sea un pastor, No, sí, ya, porque ya como, dicho. ya yo fui, Pero ya yo fui. Está bien, pastor, déjeme explicar. Lo que la comisión, porque lo explicó Juan Oscar, la comisión no va a pedir a la persona, al psicólogo, etcétera, sino que ella tiene que informar que ya se ha acercado a tal persona o a tal otra para continuar. Lo mismo que tú dijiste, pero él lo dice así suavecito. Sí, no, Sí, pero es que tiene que, eso no es fair, porque yo puedo decir, yo me acerqué a Padre Carlos. No fui allá, yo me acerqué a Padre sacerdote. Está bien, pero seguro. Está bien, pero independientemente, pero está bien, pero bueno, independientemente de lo que ustedes y yo podamos pensar, no es, o sea, es distinto de que la persona informe, el psicólogo, sí está viniendo donde mí, porque incluso podría hacer planteamientos, ¿verdad? Del derecho a la intimidad, la IPA. sí, entre otras cosas. Yo no tengo que decir quién viene a verme, etcétera, pero ella tiene que informarle, etcétera. Claro, yo tengo que decir que yo nunca, al menos yo, en la historia de mi país he visto algo así. Bueno. Que la recomendaron. Es que siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Ok, bueno. El que quiera saber. Mira, y ahí, yo no voy a mencionar el nombre, pero hay otros más que la necesitan, esa ayuda. Sí. Que podían hacer por docenas. Mira, el que quiera saber más sobre lo de Venezuela, que entren a la página de Walter Santiago, que él allá le va a decir, porque el tiempo se acabó. Le va a decir lo que íbamos a decir nosotros. Bueno, gracias Puerto Rico. Dios bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.